Hola, buenas noches. Ahora creo que sí estamos en Facebook. Denos señales de vida. A ver, ¿sí estamos o no estamos? Ya, ahora sí. Qué bueno, bueno. Después de muchos intentos, por fin lo logramos. Este programa se logró. Un aplauso para todos. Nunca habíamos experimentado problemas técnicos al menos en esta temporada de transmitir en vivo, pero miren, somos unas guerreras y aquí andamos, como todos los martes, un poquito pasadas de las 7 de la noche, pero aquí andamos porque andamos con un programa de lujo que teníamos muchas ganas, con una invitadaza. Y bueno, el público ya nos conoce a todas nosotras, pero quisiera presentar primero a nuestra invitada. Su nombre es nada más y nada menos que Hanna Borboleta, una mujer ya muy conocida en el ámbito abortero, que es donde yo tuve el gusto de conocerla. Ella es una partera feminista, experta en la atención en casa, la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, con aborto, masajes, medicina herbal, capacitación en emergencias obstétricas, ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México y colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Desde hace varios años participa como ponente y gestora de espacios para la incidencia y la participación política que abonen al reconocimiento de la partería en México y la región de América Latina. Ay, nada más un pequeño esbozo de su gran trayectoria. Hanna, bienvenida a este programa de partería tradicional, que es un programa muy esperado. Hay mucha gente interesada en el tema. ¿Cómo estás, Hanna? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todas. Un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Hanna. Y bueno, nuestras demás compañeras conductoras, ¿cómo están después de esta terrible tarea por tratar de transmitir? Reina, que nos estuviste ayudando, sin ti esto no sería posible el día de hoy. ¿Cómo estás? Pues como muy entusiasmada de tocar este tema y con una super capacitación de 2 minutos en esta herramienta, pero muy feliz de poder ya compartir el espacio. Creo que justamente habíamos recibido mensajes respecto al interés sobre este tema y además que son temas como poco abordados también en el ámbito local y pues también con algunas reflexiones muy interesantes de lo que nos ha sucedido justo al pensar este programa y poder llevarlo a cabo, que ya lo compartiremos pues más adelante. Muchas gracias, Reina. Diana, ¿cómo estás el día de hoy, esta tarde lluviosa? Y acá todavía no llueve, pero bueno, me encuentro muy entusiasmada también como Rey. Creo que ese es un tema que pues es muy bonito en el sentido de que visibiliza muchas cuestiones y que bueno, las iremos abordando a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias, Diana. Y Ceci, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo bien, aquí un poco como en la angustia de no podíamos salir al aire, pero afortunadamente existen varias opciones y eso está como muy padre. Yo creo que ha sido de lo más interesante que hemos podido adquirir en esta contingencia. Entonces, bueno, en ese sentido un poco angustiada, pero ya más relajada porque ya estamos ahí al aire. Y bueno, finalmente con el tema, yo creo que este y menstruación consciente me llevan justamente como a la emoción de pensar mi cuerpo desde un lugar distinto y las posibilidades del cuerpo. Y yo creo que eso me parece una provocación muy interesante y muy maravillosa también. Muchas gracias, Ceci. Y pues bueno, para ya entrar en materia, ¿no? Para no perder más tiempo, porque sabemos que nos están viendo y tenían muchas ganas de ver este programa. Antes de entrar como de lo que ya sería la partería como tal, de la cual Hanna es una experta, cuando hablamos de partería, de repente hay un término por ahí que siempre está presente, que es el de el parto humanizado. Y creo que muchas personas no logramos entender muy bien a qué se refiere este universo y sobre todo este concepto en general. Y me gustaría que para empezar, ahora sí que encaminarnos a este mundo maravilloso, Hanna, ¿nos pudieras explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de parto humanizado? Y para ya de una vez aprovechar tu conocimiento, ¿esto se da en hospitales o qué onda?
¿O qué onda? Sí, creo que hay una gran confusión de pronto porque hay muchos apellidos, ¿no? De los partos, de la partería, ¿no? De las formas de parir, etcétera. Y entonces dices, bueno, ¿y qué es lo mejor para mí? ¿Qué debería hacer? ¿Con quién me acerco? ¿No? O sea, hay mucha confusión. Entonces, yo, digamos, desde la reflexión que he tenido tanto yo como con otras compañeras parteras, yo consideraría que el parto humanizado es un término que se, digamos, inventó en un ambiente hospitalario para distinguir esa manera, digamos, de atender partos de la manera convencional. Quiere decir, la manera convencional se refiere a intervenciones muy rutinarias, ¿no? Intervenciones como una receta, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Digamos, considerando un poco la historia de la obstetricia, ¿no? Donde hombres, pues, se metieron a un espacio hace unos 200, 300 años que antes era de mujeres, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento, entre comillas, que adquirieron que realmente hoy en día sabemos que es obsoleto, perdón, y que realmente son muchas intervenciones que no se necesitan. Sin embargo, se siguen haciendo. Entonces, el parto humanizado surge un poco en oposición a ese modelo convencional, pero sigue dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, lo humanizado justo se refiere a un trato más humano, más digno, ¿no? Más opciones para las mujeres como para decidir sobre el proceso, ¿no? Sin embargo, y yo escribí ahí un artículo, yo tengo un blog que se llama Partera en Bici, lo pueden buscar, eso es obviamente a título muy personal y son mis opiniones, pero yo escribí un artículo justamente diciendo que el parto en casa no era parto humanizado, ¿no? Porque para mí el parto en casa es otro paradigma, o sea, es otra religión, digamos, ¿no? O sea, no es nada más estoy en el hospital y me tratan un poquito mejor, ¿no? Sino más bien en parto en casa y en el modelo de partería, y ese modelo sí está descrito, eso sí, ya no es nada más mi opinión personal, sino sí está descrito en el mundo entero. En ese modelo las mujeres son el centro de la atención, ¿no? Y las mujeres son copartícipes y responsables también de lo que quieran hacer, lo que vaya a pasar, ¿no? Y ellas toman decisiones. Eso suena bastante obvio, pero no lo es, ¿no? Realmente en el modelo hospitalario, y eso no lo vemos nada más en la ginecología obstetricia, sino en general en el modelo, voy a decir, occidental de medicina, una como usuaria es la paciente, ¿no? La que tiene paciencia y que no, en general, no toma decisiones o se siente, ¿no? Muchas personas dicen, sí, el doctor me autoriza o mi doctor no me deja. Y yo siempre pienso, bueno, pero tú eres adulta, o sea, ¿cómo que otra persona adulta no te deja hacer algo? ¿No? O sea, tú puedes tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el parto en casa en general es esa otra manera, digamos, de ver los cuerpos, de ver a las mujeres, ¿no? De asumir también nosotras como mujeres, como las que parimos o las que usamos el servicio de una partera que también pueden ser un papá Nicolau, por ejemplo, ¿no? Pero asumimos esa agencia de tomar decisiones, ¿no? Y las parteras en general acompañamos esas decisiones de las mujeres, ¿no? Y si le sumas a eso el componente de feminismo, ¿no? Que como tú decías, yo soy partera y yo soy feminista, entonces también creo que desde ahí va un análisis y una manera de trabajar con las mujeres que es muy diferente al parto humanizado en hospitales. Muchísimas gracias, Hanna. De verdad, tocas casi todo el programa. Al menos muchísimos de los puntos que quisiera ir profundizando y quisiéramos ir aprendiendo contigo. Me llama la atención que el hospital tuvo que inventar un término, ¿no? O los médicos que se opusieran y decirle parto humanizado, ¿no? Y en este aspecto me gustaría que Reina, desde su conocimiento en cuanto a derechos humanos, nos dijera ¿por qué tuvieron que inventarse este nuevo término cuando se supone que como personas que vamos a recibir una atención en un hospital tendríamos que tener el derecho a recibir un trato humanizado? Pero no, tuvieron que inventarse un término, ¿no? Sí, justamente, pues esto revela en mucho lo que ha pasado a lo largo de mucho tiempo con respecto a la violencia obstétrica.
que han vivido muchas mujeres justo en estos espacios y en estos procesos, y que si bien el trato digno es uno de los principios para la atención en salud, esto sobre todo en relación a todo lo que implica no solo el parto, sino todo el proceso previo, pues ha implicado que se denuncie la violencia obstétrica que hay alrededor de pues todas estas experiencias que viven las mujeres, y no solo se denuncie, sino también ha habido distintas recomendaciones en términos de salud para la violencia obstétrica. Muchas mujeres han sufrido, han vivido esta violación a sus derechos, y pues han sentado un precedente importante de recomendaciones que han logrado visibilizar lo que ocurría alrededor de un parto, y que justo este término de parto humanizado pues alude o responde a esta visibilización de la violencia obstétrica en este contexto, y que no solo tiene que ver con la violencia obstétrica, sino además creo que estamos abordando un profundo tema también de discriminación eh, hacia las mujeres que son o que practican la partería, y que también han luchado contra esta discriminación, contra esta estigmatización. Y creo que es importante también ir colocando esto también en el marco de los derechos a la identidad cultural, que son pues derechos sobre todo que los pueblos indígenas han ido colocando en la agenda. Muchas gracias, Reina. Precisamente empezando como a entrar en lo que es la partería, como bien dices, a partir de este término, ¿no? Como nos decía Hannah, ¿no? Para que medio te traten mejor, ¿no? Esto del tratado, el parto humanizado, ¿no? Es como que te traten con un poquito más de dignidad. Pero también encontramos ahora un movimiento adicional, ¿no? Que es a partir de los feminismos, de las violencias obstétricas, un resurgir de estos conocimientos a partir de la partería tradicional y de la necesidad de que esto resurja, precisamente porque aunque pretendan que nos tratan mejor a las mujeres en los hospitales, esto seguimos viéndolo muy, muy rara vez, ¿no? Entonces, para ya entrar ahora sí, Hannah, ¿qué es la partería? ¿De qué se diferencia de este parto humanizado? Nos comentaste también sobre por ahí por el parto en casa, ¿no? Quisiera que nos explicaras un poquito más de eso. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay distintos tipos de partería acaso? Porque recuerdo que hace una semana estábamos platicando tú y yo, ¿no? Sobre que te dije, ¿dónde puedo formarme como partera, ¿no? Y me dijiste así como una información muy interesante de que hay distintos tipos de parteras. Las formaciones son diferentes, ¿no? Y dónde están ellas, ¿no? Ya vi, perdón. Sí, en términos generales, o sea, una partera o las parteras, yo siempre digo desde los principios de los tiempos, y yo sé que eso es muy vago, pero es real, porque siempre todos los pueblos, las tribus, ¿no? O sea, todas las poblaciones, los grupos humanos siempre han tenido en su grupo, digamos, mujeres que sabían acompañar a otras mujeres, que sabían acompañar a las mujeres en sus no sé si me sigan escuchando, pero yo ya no las veo. Yo sí te escucho, Hannah. ¿Ah? No, sí, yo sí. ¿Todas nos escuchamos? Sí, sí. Te perdimos un poco, Hannah, pero Listo. ya. Ya estamos, Hannah. Oh, no, se nos fue Hannah. Bueno, hoy definitivamente la tecnología no está de nuestra parte. Las diosas no. Ya, Hola, ahora ¿me sí, escuchan? ya te tenemos de regreso. Ahora sí. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, clarito. va. Entonces sigo.
Mil disculpas, estoy aquí al lado del módem, no sé qué más hacer. Entonces, les decía que desde el principio de los tiempos habían parteras en los grupos. Me volví a perder. A ver. Sí te escuchamos. ¿Sí, sí me escuchan? Ah, ok. Sí. Si no, ya ahorita me... Sí, ok, perfecto. Mil disculpas. Entonces, en términos generales, las parteras son las expertas en los procesos fisiológicos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. O sea, procesos sanos, ¿no? De, digamos, primer nivel, ¿no? O sea, claro que nosotras sí nos dedicamos a tratar infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, ¿no? Que ciertamente no son procesos fisiológicos y son patología, pero son patologías de primer nivel, digamos, ¿no? Entonces, las parteras acompañamos desde partos, ¿no? De ahí el nombre de parteras, pero también podemos hacer un Papa Nicolau, aplicar anticonceptivos, podemos ayudar con miomas, quistes, infecciones vaginales, también las... Entonces, nosotras abarcamos la vida sexual y reproductiva de las mujeres y los procesos mucho más allá del parto. Entonces, nosotras, digamos, la diferencia entre la partera o las parteras y una ginecobstetra sería que las parteras nos especializamos en el proceso fisiológico, o sea, el proceso sano, que es en general, por ejemplo, hablando de parto, el 80-85% de mujeres van a tener un proceso sano. Y las y los ginecobstetras van a mirar el proceso patológico, ¿no? Entonces, se estima que justo entre el 15-20% de mujeres de cualquier población van a tener un proceso patológico, ¿no? Ya sea por patologías preexistentes o bien patologías desarrolladas en el embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, en países donde el sistema de salud está equilibrado, más equilibrado que en México, las parteras atienden ese 80-85% de las mujeres. Y las parteras, tanto en casa como en casas de partería, como en hospital. Aquí en México, yo voy a hablar de mi experiencia como partera en casa y en casa de partería, porque aquí la mayoría de parteras no podemos entrar al hospital porque no tenemos una cédula, la gran mayoría. Las parteras que tienen cédula, algunas eligen también tener una práctica privada fuera del hospital, otras sí entran al hospital. Aquí el gran, digamos, la gran confusión o el gran problema que muchas parteras con cédula tienen y lo que te platicaba un poco cuando me preguntabas sobre la formación, es justamente que hay una cédula que se supone que te permite entrar al hospital porque eres una profesional con cédula, sin embargo, no hay plazas. No hay plazas para esas parteras, no hay un código de contratación, no hay presupuesto para los sueldos de parteras y no hay una voluntad política para contratar parteras dentro del hospital, ¿no? Entonces, realmente la gran mayoría de parteras que hacen una escuela de partería, que en México ahorita hay 4 escuelas de partería que dan una cédula de partera, que es avalada por la SEP, la mayoría de parteras que hacen una escuela así se dedican a la práctica privada fuera de un hospital, ¿no? Entonces, ahí tienes, digamos, la gran, la diversidad de parteras, porque algunas se forman en escuela, otras se forman con mentora, ¿no? Que es como yo me formé fuera del hospital, en casa y en casas de partería, con una mentora que me llevaba a las consultas, a los partos, ¿no? Me hacía exámenes, ¿no? Y entonces, después de un cierto número de partos y de consultas, me graduó, digamos, ¿no? O sea, fue una formación muy, muy seria, muy formal, digamos, sin embargo, no reconocida en México. O sea, yo no tengo un papel, digamos, que diga que sé lo que sé. Ahora recién sí hay una certificación de parteras que se puede hacer de manera independiente, que es de un organismo que se llama Compeser. Ahí sí tú como partera
te hayas, digamos, graduado como te hayas graduado, puedes tomar esa certificación. También si tú aprendiste, ¿no? Como en la partería tradicional muchas veces ocurre justo con mentora o a través de sueños, ¿no? O sea, como sea que hayas adquirido el conocimiento que tú tienes, te puedes certificar con ese proceso de certificación. Pero repito, eso no es desde la Secretaría de Salud, porque realmente desde el gobierno no hay un interés ni en certificar parteras, ni tampoco en hacerlas partícipes o en insertar el modelo de partería al sistema de salud. Uf, una cantidad de información increíble y además como una cátedra así, 101 de la partería. Y faltan menos cosas. de 5 minutos. Muchísimo, o sea, podríamos hacer aquí una serie de partería increíble. Pero lo que más me saltó de lo que nos cuenta Hannah es el hecho de que no está siendo reconocida. No hay sistemas desde gobierno, desde el Estado, ni siquiera desde SEP, y mucho menos desde el sistema de salud, que esté reconociendo la labor, el conocimiento y además la genealogía de las parteras en México, que no es nueva y de hecho es muy, muy rica, ¿no? Y a mí lo que me salta la pregunta es, ¿por qué será así? ¿No? A mí me vienen algunas respuestas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto que ya hemos platicado en programas anteriores, el control de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ceci, ¿qué pensamientos te vienen a la mente al respecto del por qué no estamos avalando la sabiduría de nuestras parteras que vienen, desde nuestras ancestras? Pues yo creo que justo lo que estás diciendo es una de las razones por las cuales no las validamos. Es decir, yo creo que dentro de las cosas que también hemos estado hablando en los programas es esta, digamos, como la consecuencia de la colonización que se devino en racismo, sexismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo mientras leía algunas cosas para el programa, notaba, ¿no? Que no siempre ha sido así el hecho del nulo reconocimiento a la sabiduría que tienen las mujeres parteras, ¿no? O sea, hubo momentos en los cuales, no solamente en nuestro país o en nuestro continente, sino me parece que en todo el mundo, había un papel fundamental que tenían las mujeres en la partería, ¿no? Y entonces eran reconocidas, y no solo reconocidas, valoradas, incluso tenían como este lugar hasta en parte de las ceremonias sagradas y demás. Y como bien lo decía y nos lo contaba Hannah hace rato, pues desde unos que serán 2 siglos, 3 siglos hacia acá, que es cuando, es que me encantó como lo dijo, ¿no? Como si entran los hombres a ocupar un espacio que tradicionalmente era de las mujeres, y entonces nos sacan, y nos sacan con este argumento de la profesionalización, precisamente esta posibilidad de solamente si estás bien formada, incluso en acceso a la universidad, entonces puedes ser reconocida como partera. Y nosotras, las mujeres, no fuimos aceptadas a las universidades hasta muy recientemente, o sea, en realidad en la historia. Entonces hay ya una exclusión impresionante. Entonces, en ese sentido, si pensamos que nos hemos formado como seres humanos, humanas, en este momento, como desde una ideología colonialista y moderna, seguimos todavía desconfiando, o sea, no reconocemos justo lo que estás diciendo, Dani, la genealogía de esta acción, de este trabajo, y entonces todavía estamos dudando de realmente si tienen esos conocimientos, y yo creo que no todas las personas. También tiene que ver con lo que en algún momento lo hemos estado hablando al respecto a la interseccionalidad. Yo conozco a gente, yo soy de la Ciudad de México, crecí en Ecatepec, ¿no? Y algunas de mis compañeras, todavía sus madres parieron con parteras. Y eso era ya raro, pero todavía existía una tradición en algunas de mis compañeras que tenían estas posibilidades. Pero, por ejemplo, los partos de mi madre, de mis tías, todas fueron en hospital. Y yo creo que hay esta división, o sea, no todas las personas hacen esta exclusión de con partera o en hospital, pero
poco, o sea, como que siguen manteniéndose una idea, sobre todo en gente con cierta clase social, ¿no? Incluso también con estas ideas que aprendemos en la educación de que tendrían que estar profesionalizadas y no valoramos la sabiduría pues adquirida con mentoras, como decía muy bien Hannah, o en cuestión onírica, por ejemplo. Creo que ya me debrayé un poco, pero por ahí llega el asunto. Muchas gracias, Ceci. Precisamente, me pongo como a reflexionar mucho sobre esta invisibilización que siempre ha habido hacia el conocimiento de las mujeres, ¿no? Y sobre todo cuando tiene que ver con nuestros propios cuerpos. Pareciera que los hombres siempre pueden explicar mejor lo que sucede en nuestros cuerpos que nosotras mismas. Y eso desafortunadamente no es nuevo y tampoco veo que sea pronto para acabarse. Otra cuestión que me sale así al pensamiento es como reflexionar sobre este viaje que hicimos cuando invitamos a Hannah y que también buscábamos una partera que viniera como de esta cuestión más onírica, ¿no? Más de las periferias y que desafortunadamente no pudimos tener a otra partera aquí, ¿no? Diana, que tú eras una de las que estábamos buscando, ¿no? Alguna otra partera era como, yo, Dani y Diana éramos las encargadas de traer parteras, yo invité a Hannah, ¿no? Y Diana, ¿qué reflexión te deja como el no haber podido encontrar? Ay, no, te hubiera pues dicho Hannah, cierto, bueno, ya, muy tarde. Pero Diana, cuéntanos sobre tu experiencia tratando de buscar a una partera. Sí. Bueno, me gustaría como comentar, creo que este tema como permite profundizar diferentes factores también que han incluido, que han sido parte de la historia, ¿no? Y ya un poco lo iba contando Ceci. La partera que yo conozco es de allá de Huauchinango, Puebla, se le conoce como la abuelita. Ella la conozco porque yo y mi compañera estamos haciendo una tesis acerca de las prácticas ancestrales, específicamente sobre el uso del temazcal. Y en uno de los apartados viene como el uso del temazcal y su relación con la partería. Entonces, bueno, aquí la abuelita, ella hace esa mezcla, lo que es el temazcal y la partería. Hay algunas otras que tienen temazcal y, por ejemplo, son curanderas. Específicamente en el caso de la abuelita, ella es temazcalera y partera. En cuanto al tema de partera, nunca he como ahondado mucho con ella en la cuestión de su trayectoria o su vida o sus procesos de aprendizaje en cuanto a ser partera. Creo que en eso visibiliza demasiado, ¿no? Un poco de lo que nosotras en nuestro marco teórico hemos, bueno, indagado es acerca de cómo durante este proceso de invasión a Mesoamérica los españoles empiezan a indagar, ¿no? Acerca de las prácticas ancestrales que se tenían pues acá en lo que era Mesoamérica y cierta de esa información queda rescatada en el códice que escribe Sagún. Y bueno, ahí comenta cómo es que, por ejemplo, en el caso del temazcal, comenta cómo es que se empezó a mirar como una práctica sucia, ¿no? Como una práctica que era algo como no propio y que era de indios, ¿no? para con los indios. Entonces, eso no solamente sucede en la práctica del temazcal, sino que se va se va estigmatizando lo que son las prácticas ancestrales y hace que sean restringidas, ¿no? O sea, porque incluso había ciertas como multas y prohibiciones acerca de ciertas prácticas. Entonces, ese fue también un punto muy clave para con las mujeres que eran parteras o que llevaban a otras prácticas ancestrales porque se fueron como invisibilizando o se empezaban a llevar a cabo como prácticas clandestinas. Afortunadamente, pues todo este tipo de prácticas ancestrales, pues en la actualidad siguen vigentes, pero pues algunas se van en este proceso de transculturación, pues van cambiando, ¿no? Se van adaptando o no hay como tanta visibilización de lo que son sus, pues los rituales, ¿no? Algo que es muy rico y que a lo mejor
tal vez sería siempre, yo creo o considero que es muy importante visibilizar, son los rituales que se llevan a cabo, porque entonces ahí ya no solamente es la práctica de llevar a cabo el parto, ¿no? Sino que ellas implementan diferentes acciones, actividades o formas para que la mujer que está embarazada pues tenga el mejor parto posible, ¿no? Y entonces a lo mejor no, ellas no lo, porque por ejemplo en el caso del temazcal, ellas no lo nombran como con términos como ya de ahora, ¿no? Pero lo llevan a cabo, o sea, si en cambio ellas lo llevan a cabo y son prácticas que ellas miran, y por ejemplo en el caso del temazcal lo hacían para que recuperaran el calor. O sea, el punto es de que ellas van implementando diferentes acciones para con las mujeres y además su proceso de conexión con ellas era totalmente distinto, porque parte de lo que mencionaba lo que era la partería, bueno, la partería humanizada, o en este punto, era que se viera a la mujer como la protagonista, ¿no? Pero pues acá con las parteras ancestrales, tradicionales, a lo mejor no decían, bueno, aquí tú vas a ser la protagonista porque de cajón ya de esencia ellas ya lo eran, ¿no? Se les preguntaba, ellas veían como qué posición tener, con cuál se sentían más cómodas, o sea, era un proceso distinto, además de visibilizar las cuestiones comunitarias que también se llevaban a cabo, ¿no? Todo el papel de la comunidad y de la partera siendo, o sea, siendo parte de lo que es la comunidad. Entonces, estos procesos yo creo que son necesarios visibilizarlos, ¿no? Porque son parte de lo que era la sabiduría ancestral desde antes de la invasión. Gracias, Diana. Me gusta como todo esto que nos platicas de un proceso tan cuidado, tan meticuloso, tan centrado, ¿no? En la sensación, en lo fisiológico, como nos decía Hannah hace un rato. Y me queda esta reflexión también sobre cómo el sistema a huevo siempre ha querido centrarnos en los procesos más médicos, en términos súper complejos, en cosas que pareciera despersonalizarnos sobre nuestras propias formas de sentir, por ejemplo, a mí me queda cuando mi mamá acababa de dar a luz a mi hermano, ella se sentía muy mal, pero el médico le decía que ella exageraba porque su parto había sido normal, que ella ya podía pararse e irse, ¿no? Entonces, otra vez está esta cuestión de que pareciera que los médicos, especialmente, ¿no? Conocen más cómo nos sentimos y en qué momento estamos que nosotras mismas, ¿no? Esto está muy lejano de una práctica de una partera tradicional que además, como dice Hannah, puede ser en casa. En tu experiencia, Hannah, ¿cómo ves a estas mujeres? ¿Algo les cambia? ¿Tú has sentido como un cambio del chip de una mujer que decide tener un parto en casa o que ha tenido antes un parto en un hospital y que después lo tiene en casa? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque me parece que es algo tan íntimo, tan personal y que de repente también me recuerda un poco a los acompañamientos de aborto que hacemos, ¿no? O sea, cómo a las mujeres les puedes cambiar el panorama mismo de sus cuerpos y sus vidas. Platícanos un poquito. Sí, creo que el acompañamiento en casa tiene mucho potencial y lo hace todos los días de transformar la relación que tú tienes contigo misma, que tú tienes con tu cuerpo, que tú tienes en el caso de los partos con tu bebé, ¿no? Con tu familia, como mujer, como mamá, ¿no? Porque creo que la atención con parteras, y repito, hablo desde mi experiencia de casa y la mayoría de parteras en México trabajamos en casa o en casas de partería. Aquí nada más un paréntesis, casas de partería son casas que no son una casa propia, digamos, pero son lugares que asemejan a una casa, a un hogar, ¿no? Sin embargo, están especialmente usadas para servicios de partería, ¿no? En otros países igual están regulados esos lugares, ¿no? Centros de partería se llaman a veces, o centros de partos o casas de partos, etcétera. Aquí en México no hay una regulación, pero hay varias casas de partería que son eso, son un lugar especialmente, digamos, diseñado para atender partos, para atender, dar consultas, ¿no? Y abarcar, digamos, todos los servicios de partería, ¿no? No son un hospital, son una casa, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, desde nuestra atención fuera del hospital, ya, digamos, la parte de que la partería está centrada en las mujeres,
cambia, como decía, el paradigma, ¿no? Porque las mujeres son el centro de la atención y las mujeres son las que toman las decisiones. Entonces, yo siempre explico, informo, doy opciones, informo de riesgos y beneficios de tal o cual opción, pero al final de cuentas la que tiene que tomar la decisión eres tú, ¿no? O es cada mujer, ¿no? Porque al final de cuentas cada mujer sabe qué es lo que es mejor para ella, ¿no? Y eso justamente es lo que la medicina occidental no nos cree, ¿no? ¿Cómo va a ser que tú eres la experta en tu propio cuerpo cuando no has estudiado 10 años para saber todo lo que yo sé, ¿no? Entonces, suele ser mucho esa actitud, digamos, y esa atención paternalista, ¿no? Que también mucha gente quiere a veces inconscientemente, ¿eh? O sea, creo que también ahí, o sea, hay una conversación compleja que luego tenemos, porque sí, obviamente hay personas que vienen y dicen, dime qué hacer, ¿no? Y la partera en general, o sea, las parteras en general no decimos qué hacer, ¿no? Porque así no trabajamos. Nosotras creemos que tú sabes qué hacer, ¿no? Entonces, claro que un parto, ahorita específicamente yendo a tu pregunta de qué cambia después de un parto en casa, un parto es una crisis, ¿no? Un parto es una experiencia profunda, un parto es una experiencia transformadora, un parto es largo, un parto es mucho desvelo, un parto es mucho autocuestionamiento de si voy a ser capaz, si va a doler mucho, si va a durar mucho, si voy a ser buena mamá, si no la voy a echar a perder, o sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas obviamente te confrontan con un montón de miedos que igual y ya trabajaste 3 años en psicoterapia y ahorita vuelven a salir y tú dices, chin, ¿no? Yo pensé que eso ya lo había trabajado, ¿no? Miedos o conflictos con tu propia madre, ¿no? O sea, es un momento de profunda transformación. Entonces, creo que cuando tú pares en tu casa, más todavía que cuando pares en hospital, que no voy a decir que el parto en hospital no tenga también poderes transformadores, porque los tiene, pero creo que el parto en casa agrega todavía el factor que es tu casa, ¿no? O sea, que es tu reino, que tú sabes dónde están las cosas, todo huele a ti, está tu gatita, ¿no? O sea, y digamos, están, ¿no? Es tu espacio, tú decides, y después del parto también, tanto durante como después del parto, ya nacida tu bebé, estás en tu espacio, o sea, no hay reglas, digamos, que nadie haga que no pasen, digamos, por tu aprobación, ¿no? No hay protocolos que nadie haga que tú no quieras o que vayan en contra de ti. No hay nadie que te interrumpa cada 20 minutos para tomarte la presión en el posparto, ¿no? Ese tipo de cosas que obviamente en el hospital tienen una razón de ser por cómo es el sistema hospitalario, ¿no? O sea, ahí obviamente podemos entender muchas cosas sabiendo de la historia y de la estructura hospitalaria, ¿no? Pero en casa todo eso no está, ¿no? Está ausente. Entonces, el haber parido en tu casa y también el saberte capaz, ¿no? De hacer, gestar, parir, amamantar si tú lo quieres, ¿no? Y criar a esa bebé o a ese bebé, hay un antes y después en la gran mayoría de mujeres, ¿no? Y hay una frase que dijo una persona en un documental que se llama El negocio de nacer, que se lo recomiendo muchísimo si lo buscan, es un documental gringo. Y ella decía, es que el parto es un evento tan importante en la vida de una mujer y tan trascendental cuando decidimos ser mamás o cuando somos mamás, aunque no lo decidimos, que tiene la capacidad, cuando es una experiencia, digamos, positiva para ti, tiene la capacidad de hacerte creer que tú puedes hacer lo que sea, que tú eres capaz de todo, que tú, ¿no? Tienes la fuerza, el poder, etcétera. Y cuando fue una experiencia negativa para ti, tiene la capacidad de traumarte como ninguna otra experiencia, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante que consideremos como proveedoras de salud, ¿no? Y también, obviamente, ahí va la invitación para el sistema de salud, para la Secretaría de Salud también, ¿no? Y para las mujeres, evidentemente, de ver cómo queremos vivir esa experiencia, ¿no? Y también como sistema de salud, o sea, ¿qué hace el sistema de salud para que las mujeres puedan entrar a la maternidad de una manera empoderada, ¿no? Y de una manera sabiéndose sostenidas, porque ahorita eso no está pasando, ¿no? O sea, la mayoría de mujeres entran a la maternidad dudando de sí mismas, pensando que no tienen leche, sintiéndose fracasadas porque tuvieron una cesárea, con un trauma muy profundo a nivel físico y emocional, y eso en general no es una buena base para tú maternar a alguien más.
Bueno, y en base a todo esto que me cuentas, que es maravilloso, ¿es la partería una práctica feminista, Hannah? Yo diría, Yo sé que a lo mejor no todas se identifican como tal, pues pero yo dime. creería que sí, o sea, para mí personalmente la partería y el feminismo van de la mano, digamos, y mientras más leo feminismo, más pienso sobre, ¿no?, cómo aplicar eso en mi práctica cotidiana, mientras más ejerzo, más pienso que eso es una práctica feminista, o sea, para mí tiene todo que ver, digamos, el trabajo con las mujeres, el trabajo también sobre mí misma, el cómo les hablo a las mujeres, el cómo creo un espacio seguro, el pensar que constituye un espacio seguro para cada mujer, o sea, todas esas cuestiones, digamos, éticas, filosóficas y metodológicas, ¿no? Para mí están atravesadas de feminismo, de análisis feminista y de pensarme feminista y de pensar cómo puedo hacer de eso una práctica feminista. La partería puede ser una práctica violenta también, ¿no? Yo pensaría o yo quisiera pensar o no me puedo imaginar, digamos, cómo parir en tu casa con una partera, aunque ella sea violenta, puede ser tan violento como en un hospital. Sin embargo, también hay mujeres que nos han dicho, o sea, a mí, a otras parteras, que su partera la violentó, que ella vivió su parto en casa con mucho estrés, con mucho trauma, y también les creo, ¿no? O sea, creo que también un poco partiendo de lo que decía hace rato, que el parto es un suceso tan importante que tiene el potencial de traumarte y tiene el potencial de elevarte y empoderarte, ¿no? Entonces, claro que las personas que te acompañan en ese parto tienen también un rol crucial para que no pase la parte del trauma, sino sí la parte del empoderamiento, ¿no? Y si no nos reconocemos agentes de eso, entonces creo que a nuestra práctica nos falta, ¿no? Le falta algo. Pero claro que eso también pasa por reflexión, por intercambio, ¿no? Por discusión con otras parteras, con mujeres, escuchar a las mujeres, ¿no? Porque creo que al final de cuentas un poco lo que preguntabas hace rato de por qué no estamos poniendo la atención a las parteras, por qué las mujeres no tienen opciones de parir en casa, etcétera. Porque claro, todas mamamos el patriarcado, ¿no? O sea, finalmente eso es desde bebés, pues, ¿no? Entonces también claro que yo como partera, si yo no soy una partera feminista, pues evidentemente mi práctica como partera puede ser patriarcal y puede ser violenta también, ¿no? Si no empiezo yo a cuestionarme por qué hago lo que hago, ¿sí? O sea, si bien la mayoría de las parteras hemos sido excluidas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también en espacios o en países donde la partería está insertada al sistema de salud, suele ser una práctica muy medicalizada, ¿no? Muy masculina. Si vemos la historia, digamos, de la obstetricia, ¿no? Ahí podemos hacer otro programa si quieren más adelante, pero un poco lo que contaba Diana hace rato, ¿no? Entonces, ahí también creo que el cuestionarnos nuestra práctica y el por qué hacemos lo que hacemos siempre va a ser importante, ¿no? Y mientras eso no lo hagamos, nuestra práctica sigue siendo influenciada, digamos, por el patriarcado, por palabras patriarcales, ¿no? Por el no creerles a las mujeres, ¿no? Lo que siempre hablamos las feministas, yo sí te creo, ¿no? Y eso pasa aquí también en la salud, ¿no? Como tú decías hace rato que le decían a tu mamá que estaba exagerando, ¿no? Y ahí hay estudios al respecto muy masculinos y muy serios de que las mujeres van más a servicios de salud, sin embargo mueren más de cosas que se pueden prevenir porque no se les cree. Tremendos los datos que nos das. La verdad es que creo que este programa da como para 1000, ¿no? Pero me gustaría como también ir generando estas reflexiones finales con las demás del círculo. Está increíble la parte como de integrar esta práctica al feminismo y viceversa, ¿no? Pero también es interesante darnos cuenta que también tenemos como mujeres mucho por delante, ¿no? Mientras nosotras no nos apropiemos de nuestros propios, vale la redundancia, de nuestros propios procesos, de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestro pensar, de nuestra propia relación con los sistemas de salud que nos violentan y que de repente al estar insertadas en este sistema también nos hacemos de repente sin quererlo cómplices,
¿no? De seguirles dando esa autoridad a aquellos que están ahí violentándonos todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con una profunda reflexión que tenemos pendiente muchísimas mujeres y que creo que como movimiento feminista tenemos que seguir empujando, ¿no? El estar cuestionando todo eso que nos rodea, porque evidentemente tienes toda la razón. Nacimos mamando patriarcado, ¿no? Y mientras no nos permitamos esas reflexiones, creo que va a ser muy complicado que volver a invitar y a meter dentro de nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, la sabiduría de las mujeres y la sabiduría de nuestras ancestras, ¿no? Entonces, Reina, ¿cómo te vas este día? ¿Algún otro comentario que quieras hacer? Dime. Sí, justo reflexionaba esta parte de la serie de programas que hemos tenido y que han buscado ir colocando temas para hacer visible todos estos sistemas que intentan controlar el cuerpo de las mujeres. Y desde luego, uno de los temas cruciales es el tema de salud. Y justo reflexionaba a partir de lo que decía Hannah, de la importancia de ir pensando los diversos espacios desde esta mirada feminista, y creo que el caso de la partería tradicional se tiene mucho que reflexionar, se tiene mucho que abonar desde estos cuestionamientos feministas y no romantizar justamente, ¿no? Como por ser una práctica ancestral, necesariamente ya coloca como en el centro esta visibilización, no solo de la violencia obstétrica, que es muy común como en un espacio institucionalizado, sino la violencia patriarcal, que también se puede estar expresando en esta transmisión y en las formas en las cuales se puede o se acompaña a un parto. Y en ese sentido también creo que es bastante necesario poder ir tejiendo estas reflexiones desde espacios como este. Y me gustaría también un poco compartir la experiencia justo desde Círculo Abierto, de cuando pensamos la invitación a parteras. Ya comentaba un poco Diana cómo fue la experiencia, pero también nos enfrentamos a estas brechas de desigualdad y brechas en cuanto no solo al reconocimiento de esta práctica, sino a la propia visibilización a partir del acceso a medios. Ahora escuchaba a Hannah, pues, que hay una serie también de propuestas a nivel de incidencia para poder reconocer desde los derechos económicos, sociales, culturales de la partería, en marco legal nacional e internacional, que se ha hecho un fuerte trabajo en ese sentido. Sin embargo, creo que también las propias condiciones y la historia de desigualdad, de marginación, de exclusión de esta práctica, pocas veces nos ha permitido justo acercarnos a mujeres que la practican, y fue un poco la experiencia también desde Círculo Abierto al aire, que las compañeras conocíamos a parteras, pero incluso algo tan básico como puede ser el acceso a una computadora, un celular, una cámara y el internet, es algo que de pronto era complejo, al menos pensándolo desde el estado de Hidalgo, que muchas de estas mujeres que conocemos pues están en zonas en las cuales pues viven esta brecha digital y pues justo era complicado poder enlazarles como de esta manera. Entonces, creo que o sea, hay una interesante reflexión respecto al tema de la visibilización, pero también cómo cruza con estas desigualdades que ya comentábamos anteriormente en cuanto al ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales, y que pocas veces no solo se reconoce, sino incluso desde las propias comisiones nacionales, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha habido recomendaciones puntuales para el reconocimiento, porque también enfrentan campañas de estigmatización. Que si de por sí sus condiciones son complejas, que justo no están pues insertas en un sistema de salud donde además puedan recibir alguna remuneración por este trabajo que realizan, eh,
Perdimos a Reina. Finalmente, pues también las colocan en una situación de vulneración. Al menos en el estado de Hidalgo ha habido algunas iniciativas, sin embargo, gran parte de esta lucha pues también ha sido producto sí de este movimiento organizado de mujeres, quienes vamos apropiándonos de manera paulatina. Ay, no, se nos fue Reina en la mejor parte. A dejar aquí la Daos reflexión, un igual para dar segundito. paso Ay, a ya las veo, sí. reflexiones de el resto de compañeras. Muchísimas gracias, Reina. Diana, ¿con qué te vas el día de hoy? ¿Qué reflexiones te deja escuchar a Hannah? La misma experiencia que tú has tenido con mujeres cercanas. Como por acá nos dice la comunidad Raizube en comentarios, ¿no? Muchas parteras tradicionales también son ecofeministas, ¿no? Yo sé que es algo por ahí que te gusta también bastante. Entonces, pues, te escuchamos, Diana. Sí, pues creo que estas secciones que están enfocadas al cuerpo, creo que en lo personal me han visibilizado como las diferentes violencias de las cuales a veces no somos conscientes. O en lo personal, cuando empecé la lectura como de este tema, dije, ah, caray, ¿no? Dije, o sea, la verdad no había, o sea, ya había escuchado sobre el tema de violencia obstétrica, pero nunca la había reflexionado como a profundidad y menos ligándolo a como ahora con el tema o con las cuestiones históricas, ¿no? Entonces, cuando vas visibilizando cómo nos atraviesan diferentes factores que nos van alejando de nuestras decisiones, de apropiarnos de nuestro cuerpo, de saber que pues nosotras lo conocemos porque pues es nuestro territorio, yo digo, pues son muchas las que nos conectan y sobre todo empezar a hacerlas de una manera consciente nos va como permitiendo esta apropiación. En este sentido, cuando digo, bueno, si visibilizamos que tenemos ese derecho a que en el parto nosotras podamos ser, aquí utilizaba el término, ¿no? De protagonista, nosotras podamos decir qué posición sí, qué posición no, qué persona me acompaña. Y también veía uno que decía como que se respete de la manera cultural en la cual yo o la gente de mi pueblo o de mi comunidad vive los partos, que ese ya le está metiendo más perspectivas, ¿no? Incluso pues la básica, ¿no? Perspectiva de derechos humanos. Pero son datos que a veces no nos llega a todas, ¿no? No somos conscientes de ello y eso hace que se normalice y que en las clínicas, pues no, lejos de tener como todo este control y de decisión, porque es un momento, bueno, no soy madre, pero me supongo, pues es un momento de mucha vulnerabilidad, de miedo, ¿no? Supongo de emoción, pues lo que más quisiera uno es tener ese control, ¿no? De estar con personas que una tenga ese vínculo que quiera y también pues de sentirse como con esa saber que esos servicios son de empatía, ¿no? Y que saber que van a escucharnos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante de visibilizar y de ir siendo conscientes de que es parte de nuestra decisión y de exigirlo, ¿no? También me quedo como con el aspecto de que está sumamente, o sea, como ya en el aspecto del análisis social, está una vez más, ¿no? Lo hemos repetido en muchas secciones y que no solamente están como enfocadas al cuerpo, aunque todo atraviesa el cuerpo, ¿no? Pero bueno, que están enfocadas con la cuestión hegemónica también, ¿no? O sea, los saberes hegemónicos son los que validan quién sí tiene un papel y al tener el papel sí lo puedes hacer y quién no, porque muchas de estas mujeres que realizan o que han realizado estas labores no tienen un papel, ¿no? Y también me lleva a reflexionar sobre los procesos de la importancia de los tipos de aprendizajes, ¿no? Son aprendizajes que se llevan a cabo a través de la observación, a través de la misma experiencia y que también a lo mejor no tienen un papel ellas, pero tienen mucha sabiduría, ¿no? Y que lo mismo, al no tener ese papel, esa eh, aceptación por este sistema, en este caso este sistema de salud, pues queda también invisibilizados e información que podría ser
absolutamente necesaria para nosotras como mujeres y que hasta nos alejaría de otros tipos de medicamentos que no serían necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esas reflexiones y mirando como que no solamente es la partera en sí, sino que también desempeña todo un proceso de cultura o todo un proceso de la comunidad, de tradiciones, de resignificar, ¿no? Los pueblos y saber que cada pueblo también tiene su propia sabiduría, ¿no? Entonces yo mandaría ese mensaje. Muchas gracias, Diana. Ceci, ¿cómo nos vamos esta noche de martes? Después de tantos problemas técnicos, pero lo logramos. Somos unas sobrevivientes de los problemas técnicos. Híjole, con un montón de reflexiones, porque yo creo que estos temas, ¿no? Que están tan relacionados con procesos que pasan en los cuerpos de las mujeres, nos invitan evidentemente a darle un giro a lo que hemos aprendido, también porque somos herederas de una tradición de dominación masculina. Y lo que decía Hannah me parece que es fundamental, o sea, mamamos el patriarcado. Y en ese sentido hemos aprendido a hablar nuestros cuerpos, a alienarnos del cuerpo y de nuestros procesos. Y aprendemos los discursos que nos dice la ciencia médica, en este caso muy particular, de cómo debería ser el parto, cómo debería de ser este proceso del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta es como una invitación a darle un giro como fundamental, a reapropiarnos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia fortaleza. Y no en la fortaleza como de la mirada tradicional de la madre en este sistema de dominación masculina, sino es que esto que dice Hannah me parece fundamental, es que si eres la protagonista, ¿no? O sea, y ser la protagonista te implica no solamente la cuestión de qué está pasando en tu cuerpo y está padrísimo, sino que es una responsabilidad y hay que asumirla y eso deriva también en un fortalecimiento fundamental. Yo creo que si muchas mujeres lo vieran así, aprenderíamos a pasar por esta experiencia pues con lo que realmente es, no solamente con esta idea de hay que sufrir y luego ya ves a la criatura y entonces todo se ilumina, ¿no? Es que yo creo que es todo un proceso, ¿no? Que nos invita a reflexionar sobre la propia fuerza. Entonces, o sea, me quedo como con muchas ideas, con mucho que reflexionar, como dijeron todas, podríamos hacer una serie también al respecto, y estaría como padrísimo que nos planteáramos, ¿no? Como unas segundas partes al menos. Y pues muy agradecida, ¿no? Con Hannah y con todas las compañeras, escucharla siempre es nutritivo. Muchísimas gracias, Ceci. Incluso aquí tenemos un comentario de Fernanda Zuluet que nos dice, yo no he pasado por un proceso de parto, pero me quedo con la invitación de escuchar, sentir y apropiarme de mi propio cuerpo. Muchísimas gracias por permitirnos estas reflexiones, Hannah. Esperamos verte en próximos programas. ¿Cómo te vas el día de hoy? Cuéntanos. ¿Te gustó? Claro que sí, yo acepto la invitación a siguientes programas y también si necesitan una partera tradicional o varias, ahí yo las conecto o las conecto con parteras que las conectan, porque si bien es cierto, como decían, la brecha comunicacional es real, pero no para todas, ¿no? Entonces sí habrá parteras tradicionales que se podrán conectar, entonces creo que es fundamental, pues, justamente aprovechar, ¿no? Esta plataforma que ustedes tan amablemente nos permiten y nos dan, también, pues, extenderla a todas esas compañeras que tradicionalmente, pues, no tienen en general tantas plataformas o a veces ninguna, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, el intercambiarnos, ¿no? El respondernos dudas, preguntas y siempre asumirnos en el camino, ¿no? También de ese aprendizaje, ¿no? La partería, el saber entre mujeres, ¿no? La ginecología autogestiva, ¿no? O sea, como decía Fernanda, ¿no? El apropiarme de mi cuerpo, ¿no? Y decir, qué es lo que pasa, qué puedo hacer, cuáles son mis opciones, ¿no? ¿Para qué necesito asistencia, para qué no, ¿no? Y también tener muchas conversaciones como mujeres sobre qué significa la libertad de decidir,
y también la responsabilidad de asumir al final de cuentas esas decisiones, ¿no? Porque creo que también el sistema nos condiciona mucho como para que alguien más decida y que alguien más entonces tenga la culpa, ¿no? Entonces, creo que también la partería y sobre todo la partería en casa nos invita mucho también a asumir nuestras decisiones, porque finalmente esa responsabilidad viene con la libertad y eso no está mal, solo es, ¿no? Entonces, me encanta pues que generen estos espacios para que podamos discutir tantas cuestiones tan importantes, tan ricas y tan nutritivas para todas. Muchísimas gracias, Hanna. Definitivamente creo que a pesar de las brechas tecnológicas y digitales, espacios como estos nos acercan a compañeras de todos lados y creo que tenemos que aprovecharlas y seguir generando espacios como estos donde podamos discutir, intercambiar saberes y sentimientos, ¿no? Le agradecemos muchísimo a nuestro público de hoy. Estaremos la próxima semana con un programa nuevo y pues cualquier comentario que tengan pueden dejarnos, escribirnos en el inbox y estamos en contacto con ustedes y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Ya esperamos con menos problemas técnicos que el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches.